A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una atracción innegable por los lugares prohibidos. Ya sea la ciudad perdida de Atlántida, las tumbas selladas de los faraones egipcios o los territorios malditos de leyendas antiguas, el ser humano siempre ha sentido una inquietante curiosidad por lo que está fuera de su alcance. Pero, ¿qué pasa cuando estos lugares no son solo mitos o supersticiones, sino que han sido marcados por el propio Dios como terrenos de advertencia? La Biblia está llena de sitios que fueron sellados con fuego, maldiciones o advertencias divinas. Algunos eran tan sagrados que solo unos pocos podían entrar, mientras que otros fueron testigos de juicios tan aterradores que su sola mención hacía temblar a los pueblos de la antigüedad. Desde la legendaria Jericó, cuyas murallas cayeron con un estruendoso clamor, hasta el insondable abismo donde las fuerzas de la oscuridad aguardan su castigo final, estos lugares no solo nos cuentan historias de advertencia, sino que encierran lecciones profundas para nuestras vidas hoy. ¿Por qué Dios marcó estos sitios como prohibidos? ¿Qué representan en el gran plan divino? ¿Y qué podemos aprender de ellos en nuestra era moderna? En este viaje revelador, exploraremos 10 de los lugares más enigmáticos, temidos y sagrados de la Biblia. Cada uno nos ofrece un vistazo a la relación de Dios con la humanidad y nos enseña poderosas verdades espirituales que siguen resonando hasta nuestros días. Prepárate, porque lo que descubrirás no es un simple relato histórico. Son advertencias divinas que siguen vigentes hoy. Y recuerda, lo prohibido siempre encierra un propósito más grande de lo que imaginamos. Imagina una ciudad que parecía indestructible, con murallas impenetrables y un orgullo inquebrantable. Una ciudad que, sin embargo, cayó sin que una sola espada la tocara, desmoronándose bajo el estruendoso eco de trompetas y gritos. Esa ciudad era Jericó, y su destino fue sellado con una maldición que resonó a través de los siglos. Jericó no era una ciudad cualquiera. Se encontraba en una ubicación estratégica en Canaán y era conocida por sus murallas colosales. Según la tradición, estas murallas eran tan gruesas que carruajes enteros podían cabalgar sobre ellas. Para cualquier ejército de la época, conquistar Jericó significaba enfrentarse a una de las fortalezas más impenetrables del mundo antiguo. Pero Dios tenía otros planes. Cuando Josué lideró al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Jericó fue el primer obstáculo que encontraron. Humanamente hablando, la ciudad era indestructible. No había forma de que un grupo de exesclavos, sin el equipamiento militar adecuado, pudiera tomar una fortaleza de tal magnitud. Pero aquí es donde la historia toma un giro que desafía la lógica humana. Dios no ordenó a los israelitas construir armas de asedio ni cavar túneles bajo la muralla. En su lugar, les dio una estrategia ridícula a los ojos humanos: marchar alrededor de la ciudad en silencio una vez al día durante 6 días. En el 7º día, debían rodearla 7 veces y, al sonar las trompetas, todos debían gritar con todas sus fuerzas. Imagina la escena. Un ejército entero marchando sin decir palabra, mientras los habitantes de Jericó se reían desde las murallas. Día tras día, los israelitas daban vueltas sin levantar una espada. Debió de parecer un espectáculo absurdo. Pero en el 7º día, cuando el último grito resonó en el aire, las murallas se desplomaron por completo. No fue el poder humano, ni una gran estrategia militar, sino la obediencia y la fe en Dios lo que derribó a Jericó. Pero la historia no termina con la caída de la ciudad. Josué, bajo la dirección divina, declaró una maldición aterradora sobre cualquiera que intentara reconstruir Jericó. En aquel tiempo Josué pronunció este solemne juramento: maldito delante del Señor sea el que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. A costa de su hijo primogénito echará sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Durante siglos, nadie se atrevió a desafiar esta maldición. Sin embargo, la ambición humana es testaruda. En tiempos del rey Acab, un hombre llamado Hiel de Betel decidió desafiar la profecía y reconstruir Jericó. El precio que pagó fue exactamente el que Josué había declarado siglos antes. Perdió a su primogénito al comenzar la obra y a su hijo menor al terminarla. La historia de Jericó nos deja profundas enseñanzas. Cuando Dios decreta algo, es definitivo. La maldición sobre Jericó no era una amenaza vacía. La palabra de Dios siempre se cumple, incluso si los hombres intentan desafiarla. La verdadera fortaleza no está en las murallas humanas. Jericó confiaba en sus muros, pero estos no pudieron resistir el poder de Dios. Así también, nuestra seguridad no debe basarse en lo material, sino en la fe. La obediencia a Dios abre puertas imposibles. A veces, lo que Dios nos pide hacer parece ilógico, pero cuando seguimos sus instrucciones,
incluso los obstáculos más grandes pueden derrumbarse ante nuestros ojos. La desobediencia trae consecuencias. Y él intentó desafiar la maldición de Josué y pagó el precio con la vida de sus hijos. No podemos ignorar la advertencia de Dios y esperar salir ilesos. Jericó se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el orgullo humano choca con la voluntad divina. Su caída no fue solo una victoria militar, sino un recordatorio eterno de que lo que Dios destruye no debe ser reconstruido. En los relatos de la antigüedad, algunos lugares fueron marcados no solo por su importancia histórica, sino por la intensidad de las advertencias divinas que los rodeaban. Eran territorios sagrados o condenados, zonas donde el poder de Dios se manifestaba con una fuerza tal que su simple mención evocaba temor y reverencia. Entre estos lugares, el lugar santísimo ocupaba un sitio central en la fe del pueblo de Israel. Su acceso era tan restringido que solo el sumo sacerdote, en un día específico del año, tenía permitido entrar. Cualquier intento de cruzar esa barrera sin la debida preparación resultaba en la muerte instantánea. Ubicado dentro del tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, este espacio era considerado la morada terrenal de la presencia divina. Separado del resto por un grueso velo, simbolizaba la distancia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Solo en el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de rigurosos rituales de purificación, podía ingresar para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Este acto no solo demostraba la seriedad del pecado, sino que recordaba constantemente la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. El incidente de Nadab y Abiú es una de las advertencias más severas en relación con la santidad del lugar santísimo. Estos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño ante el Señor, desobedeciendo las instrucciones precisas sobre el culto, y fueron consumidos por un fuego divino. Este evento dejó en claro que el acceso a la presencia de Dios no podía tomarse a la ligera. La historia dejó una marca indeleble en la memoria de Israel y reafirmó la necesidad de seguir las instrucciones divinas con precisión y reverencia. Cuando el templo fue destruido y el pueblo de Israel dispersado, el acceso al lugar santísimo dejó de ser una cuestión física, pero su significado no se desvaneció. En la tradición cristiana, este lugar adquirió un nuevo sentido cuando, en el momento de la crucifixión de Jesús, el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Este acto simbólico representó la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad, indicando que el acceso a la presencia divina ya no estaba limitado a un sacerdote en un día específico del año, sino que se ofrecía libremente a todos los creyentes. El rasgado del velo sigue siendo uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica, reflejando el cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. A través de Jesús, el papel del sumo sacerdote fue transformado, y la expiación ya no dependía de sacrificios anuales, sino de un acto supremo de redención. La historia del lugar santísimo nos recuerda que la santidad de Dios es absoluta, pero también que su deseo es que la humanidad tenga comunión con Él, sin intermediarios ni barreras infranqueables. El impacto de este evento se extiende hasta nuestros días. La lección del lugar santísimo no es solo una historia del pasado, sino un recordatorio de que el respeto por lo sagrado es esencial, pero que el camino hacia Dios está ahora abierto a todos. Lo que antes era un acceso restringido, ahora se ha convertido en una invitación. La historia de este lugar prohibido en la Biblia nos deja una enseñanza clara. La reverencia y la cercanía con Dios pueden coexistir, siempre y cuando se reconozca el sacrificio que permitió ese acceso sin restricciones. El Valle de Hinnom, un paraje que en tiempos antiguos se convirtió en símbolo de horror y condenación, es otro de los lugares marcados con una advertencia divina. Ubicado a las afueras de Jerusalén, este valle fue testigo de algunos de los actos más atroces cometidos por el pueblo de Israel en su época de apostasía. En un intento por adoptar las prácticas de los pueblos paganos que los rodeaban, algunos israelitas llegaron a realizar sacrificios humanos en este lugar, entregando a sus propios hijos en holocausto a dioses falsos como Moloch. Dios, a través de sus profetas, condenó enérgicamente estas prácticas y proclamó juicio sobre aquellos que profanaban la tierra con tales actos. Jeremías, uno de los grandes profetas de Israel, anunció que el Valle de Hinnom se convertiría en un lugar de ruina y desesperación. Se decretó que ya no sería llamado Tofet ni Valle de Hinnom, sino Valle de la Matanza, pues allí caerían los que habían cometido tales abominaciones. Con el paso de los siglos, el Valle de Hinnom se convirtió en un sitio de desecho y degradación. Se usó como vertedero donde se arrojaban los cadáveres de criminales y animales muertos, además de basura y desperdicios de la ciudad. Se decía que el fuego ardía constantemente en el valle, consumiendo los restos, y de ahí proviene una de las imágenes más vívidas utilizadas en la Biblia para describir el castigo eterno, el fuego inextinguible de la gehenna. En el Nuevo Testamento,
Jesús utilizó la imagen del valle de Hinnom para ilustrar el destino final de aquellos que rechazan la verdad y persisten en la maldad. La palabra griega Gehenna proviene de Geinom, el nombre hebreo del valle de Hinnom, y en las enseñanzas de Jesús se convirtió en una metáfora del castigo eterno. No obstante, su uso no era solo una advertencia de sufrimiento, sino un llamado urgente al arrepentimiento y a la transformación de vida. El valle de Hinnom es un recordatorio contundente de las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Representa la decadencia moral que puede alcanzar una sociedad cuando ignora las advertencias divinas y el impacto de sus decisiones. Pero también nos enseña que, incluso en medio del juicio, siempre hay una oportunidad de restauración y redención. Hoy en día, el Valle de Hinnom ya no es un lugar de condenación, sino un espacio de reflexión sobre el pasado y la misericordia de Dios. Es un testimonio de cómo incluso los lugares más oscuros pueden transformarse cuando se elige el camino de la justicia y el arrepentimiento. La historia de este valle nos llama a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos caminando en la luz de Dios o si necesitamos cambiar nuestra dirección antes de que sea demasiado tarde. El monte Sinaí, un sitio de imponente presencia en la narrativa bíblica, es uno de los lugares más significativos en la historia de la humanidad. No solo fue el escenario donde Moisés se encontró con Dios, sino que también se convirtió en un símbolo de la santidad y el poder divino. La atmósfera que rodeó la entrega de los 10 mandamientos estuvo marcada por fuego, truenos y la voz de Dios resonando con autoridad, estableciendo el pacto entre el Creador y su pueblo elegido. En la travesía del pueblo de Israel por el desierto, el monte Sinaí se erigió como un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. La manifestación de Dios en la montaña fue tan abrumadora que se estableció una advertencia estricta: nadie, excepto Moisés, podía tocar la montaña sin arriesgar su vida. Aquellos que osaran acercarse sin autorización sufrirían consecuencias inmediatas. El monte se convirtió en un testimonio viviente de la santidad absoluta de Dios y de la necesidad de reverencia ante su presencia. Uno de los momentos más memorables de esta historia fue cuando Moisés subió a la cumbre del Sinaí y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, recibió la ley que regiría al pueblo de Israel. Sin embargo, la impaciencia de los israelitas los llevó a fabricar un becerro de oro para adorarlo, desatando la ira divina. Este episodio demostró cómo, a pesar de haber sido testigos de los milagros de Dios, el corazón humano tiende a la idolatría y a la desobediencia. El monte Sinaí representa no solo un lugar de prohibición y advertencia, sino también de transformación y enseñanza. Cada vez que Dios descendía en su gloria, el pueblo temblaba de miedo, comprendiendo que estaban ante algo más grande que ellos mismos. Moisés actuó como mediador, intercediendo por el pueblo y asegurándose de que la relación entre Dios e Israel no se rompiera definitivamente. Con el paso del tiempo, el mensaje del monte Sinaí trascendió su contexto original. Ya no se trata solo de un lugar físico, sino de un recordatorio perenne de que Dios establece normas para el bienestar de la humanidad. La ley entregada en Sinaí no solo gobernó a Israel, sino que sirvió de fundamento para principios universales de justicia y moralidad. En la actualidad, el monte Sinaí sigue siendo un símbolo poderoso de la relación entre Dios y su pueblo. Su historia nos recuerda que la santidad de Dios requiere respeto y obediencia, pero también que su presencia es transformadora. Así como los israelitas fueron llamados a seguir la ley dada en Sinaí, cada persona es invitada a reflexionar sobre su propia vida y su compromiso con los principios divinos. En este sentido, la historia de Sinaí sigue hablándonos hoy, llamándonos a vivir con reverencia, fidelidad y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. El abismo, también conocido como el pozo sin fondo, es un lugar enigmático dentro de la narrativa bíblica, temido por su asociación con el encarcelamiento de las fuerzas malignas. A lo largo de las Escrituras, se describe como una prisión donde seres caídos y demoníacos son confinados bajo la autoridad divina, esperando el juicio final. En el libro de Apocalipsis, se menciona que en los últimos tiempos un ángel descenderá con la llave del abismo, abriéndolo para liberar a una horda de seres que traerán aflicción a la humanidad. El abismo no es simplemente un sitio de confinamiento, es una manifestación del poder absoluto de Dios sobre el mal. La idea de que entidades espirituales pueden ser selladas en este lugar resalta la soberanía divina y su capacidad para restringir las fuerzas del caos. En Lucas 8:31, los demonios que poseían a un hombre en la región de los Gadarenos suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, lo que indica que incluso las entidades malignas lo temen profundamente. Las referencias al abismo en la Biblia muestran que no es solo un concepto simbólico, sino una realidad espiritual donde la justicia divina se ejecuta de manera implacable. En Apocalipsis 20:1-3,
se describe como Satanás será atado y arrojado al abismo durante 1000 años, impidiéndole engañar a las naciones hasta que llegue el tiempo designado para su liberación y posterior derrota definitiva. Esta escena subraya la naturaleza temporal del castigo en el abismo y la eventual erradicación del mal. Desde una perspectiva teológica, el abismo nos recuerda que el mal tiene límites establecidos por Dios y que su juicio es inevitable. También nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia conexión con lo divino y la importancia de evitar caminos que nos alejen de la luz de Dios. La imagen del pozo sin fondo evoca una sensación de desesperanza para aquellos que rechazan la gracia, pero también es un recordatorio del triunfo final del bien sobre el mal. El concepto del abismo no solo pertenece al ámbito de la condenación, sino también al de la protección divina. En diversas tradiciones cristianas, se interpreta que este lugar es una medida de contención hasta el juicio final, un estado intermedio donde el mal no puede actuar sin restricciones. En este sentido, su existencia es un testimonio de la justicia y misericordia de Dios, asegurando que el caos no tenga el dominio absoluto. En el contexto actual, el mensaje del abismo nos invita a reflexionar sobre el destino de nuestras decisiones y el impacto de nuestras elecciones en la vida eterna. Nos recuerda que el juicio de Dios es real y que el mal, aunque presente en el mundo, tiene sus días contados. Es un llamado a vivir con integridad, buscando siempre la verdad y la justicia, sabiendo que, al final, la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Si deseas profundizar en estos misterios y conocer más sobre los mensajes ocultos en la Biblia, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos esenciales para comprender la relevancia de estos relatos en nuestra vida espiritual. No dejes pasar esta oportunidad de enriquecer tu fe y conocimiento. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son quizá los ejemplos más contundentes en la Biblia sobre el juicio divino. Estas ciudades, conocidas por su decadencia y perversión, fueron destruidas por fuego y azufre como castigo por sus excesos. Su historia ha perdurado a lo largo de los siglos como un recordatorio de las consecuencias del pecado desenfrenado y la necesidad de rectitud moral. Sodoma y Gomorra se ubicaban en el Valle del Jordán, una región fértil y próspera que parecía ideal para la vida. Sin embargo, con el tiempo, sus habitantes se entregaron a una vida de corrupción y violencia. La Biblia describe que su maldad llegó a tal punto que el clamor por justicia ascendió hasta Dios. En respuesta, envió a 2 ángeles para investigar y advertir a Lot, quien era uno de los pocos justos en la ciudad. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, fueron recibidos con hostilidad por los habitantes, quienes intentaron violentarlos. Este acto de brutalidad confirmó el estado moral decadente de la ciudad. Lot y su familia fueron instados a huir antes del amanecer, pues el juicio de Dios estaba por caer. En el momento de su huida, la esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia divina, miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal, un símbolo de las consecuencias de la incredulidad y la desobediencia. Entonces, llovió fuego y azufre del cielo, consumiendo por completo ambas ciudades. Este evento fue tan devastador que, hasta el día de hoy, muchos creen que las tierras cercanas al Mar Muerto aún llevan las cicatrices de aquella destrucción. La aniquilación de Sodoma y Gomorra fue más que un castigo, fue una advertencia a futuras generaciones sobre el peligro de ignorar los valores divinos. Desde una perspectiva teológica, este relato subraya que la justicia de Dios no es arbitraria, sino que responde a la corrupción extrema y la negativa a arrepentirse. También se destaca la importancia de la misericordia divina, pues Lot y su familia fueron salvados antes de la destrucción, lo que sugiere que siempre existe una oportunidad para el cambio y la redención. A lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra han sido usadas como metáforas de la decadencia humana y como advertencia sobre los efectos destructivos de una vida sin restricciones morales. No se trata solo de ciudades que fueron consumidas por fuego, sino de símbolos de la línea que no se debe cruzar cuando la moralidad se desintegra. En el mundo actual, el mensaje de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la justicia de Dios sigue vigente. Nos insta a vivir con integridad, a cuidar nuestras sociedades y a rechazar aquello que degrada el espíritu humano. Así como Lot fue rescatado, la Biblia nos ofrece la posibilidad de redención si decidimos seguir el camino correcto. El relato de estas ciudades no solo habla de destrucción, sino también de la esperanza de salvación para quienes buscan el bien. Es un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra y que, mientras haya voluntad de cambio, siempre habrá una oportunidad de transformación y gracia divina. El Jardín del Edén es el lugar prohibido más icónico de la Biblia. Descrito como un paraíso terrenal, fue el hogar de Adán y Eva antes de su caída. Dios lo creó como un espacio perfecto, lleno de belleza y armonía,
donde la humanidad podía vivir en comunión con su Creador. En su centro, se encontraban dos árboles con un significado profundo, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último representaba una prueba de obediencia y confianza en Dios. Adán y Eva tenían libertad para disfrutar de todo en el jardín, excepto del fruto del árbol del conocimiento. Sin embargo, la serpiente, símbolo del engaño y la tentación, convenció a Eva de que comer de ese fruto les daría sabiduría y los haría como Dios. Eva cedió a la tentación, y Adán, sin cuestionarlo, hizo lo mismo. En ese instante, la inocencia se perdió y la humanidad experimentó la separación de Dios. Como castigo, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y colocó querubines con una espada de fuego para impedir su regreso. Ya no tendrían acceso al árbol de la vida, lo que significaba que la muerte entraba en la existencia humana. Esta expulsión marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad, en la que el pecado y el sufrimiento se volvieron parte de la vida cotidiana. El jardín del Edén representa la pérdida de la comunión original entre Dios y la humanidad, pero también la promesa de redención. A lo largo de la Biblia, se hace referencia a la restauración de esta relación, culminando la visión de un nuevo Edén en el libro de Apocalipsis, donde la humanidad volverá a estar en presencia de Dios sin temor ni sufrimiento. Desde una perspectiva teológica, la historia del Edén nos recuerda la importancia de la obediencia y las consecuencias de nuestras decisiones. También nos habla de la gracia divina, pues a pesar de la caída, Dios trazó un plan de salvación para la humanidad. Jesús, a menudo considerado como el segundo Adán, vino a restaurar lo que se perdió en el Edén, ofreciendo el acceso a la vida eterna. En el mundo actual, la historia del jardín del Edén nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y la naturaleza de la tentación. Nos recuerda que el deseo de independencia y autosuficiencia puede alejarnos de Dios, pero que siempre hay un camino de regreso a través de la fe y la redención. El Edén ya no es un lugar físico al que podamos regresar, pero su significado sigue vigente. Es un recordatorio de nuestro anhelo por la perfección perdida y de la esperanza que tenemos en la promesa de un futuro en el que la comunión con Dios será restaurada por completo. La Biblia está llena de lugares prohibidos que representan mucho más que simples ubicaciones geográficas. Estos sitios reflejan la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. A lo largo de este recorrido, hemos explorado territorios que fueron sellados, destruidos o restringidos para el ser humano debido a su significado espiritual. Cada uno de estos lugares prohibidos nos deja una lección invaluable sobre nuestra relación con Dios y las consecuencias de nuestras acciones. La historia del Edén nos enseñó que la desobediencia trae consigo la separación de Dios, mientras que Sodoma y Gomorra nos recordaron que la corrupción y la maldad no quedan impunes. El abismo y el valle de Hinnom nos revelaron el destino final del mal, y el lugar santísimo nos mostró que la presencia de Dios es algo sagrado que no puede tomarse a la ligera. Jericó, con su destrucción y maldición, nos advirtió sobre los peligros de desafiar la voluntad divina, mientras que el monte Sinaí nos habló de la importancia de la obediencia y el temor reverente a Dios. Cada uno de estos lugares está ligado a una enseñanza clave, la necesidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. No se trata solo de historias antiguas, sino de advertencias y guías para nuestras propias vidas. La Biblia no menciona estos sitios como meras curiosidades, sino como reflejos de principios espirituales que siguen vigentes hoy en día. En la actualidad, aunque no enfrentamos físicamente estos lugares, sus implicaciones siguen siendo una realidad. Seguimos lidiando con la tentación, la idolatría, la justicia y el juicio divino. La diferencia es que ahora, a través de Jesucristo, tenemos acceso directo a la gracia y al perdón. El velo que separaba al lugar santísimo se rasgó, el Edén perdido se restaurará en la vida eterna y la redención está al alcance de todos. Así como estos lugares prohibidos sirvieron como advertencias y señales para el pueblo de Dios, hoy nos llaman a reflexionar sobre nuestro camino. ¿Vivimos en obediencia o nos alejamos de sus mandatos? ¿Buscamos su presencia o ignoramos sus advertencias? Estas son preguntas que cada persona debe responder en su propio corazón. Si este recorrido por los lugares prohibidos de la Biblia te ha hecho reflexionar, te invitamos a profundizar más en las Escrituras. Revisa el enlace en la descripción para acceder a materiales que te ayudarán a entender mejor estos pasajes y su relevancia para tu vida. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu fe y tu relación con Dios.